Victoria de España 2-1 contra Italia. Un partido de España que en verdad yo creo que España es muy superior a Italia en la segunda parte. Muy superior a Italia en la segunda parte. Creo que Italia ha mostrado esa continua decadencia que ha tenido post-Eurocopa, post-ganar la Eurocopa. Y España creo que más allá de que tampoco deslumbrara per se, creo que ha sido el mejor partido de la era de Luis de la Fuente. Que tampoco es muy larga, tampoco es que es un gran premio, pero es de los mejores partidos, creo que 3 que ha jugado Luis de la Fuente. El mejor partido del equipo. Ahí está la alineación. Unai Simón, Jordi Alba, Laporte, Lenormand, Jesús Navas, Mikel Merino, Rodrigo, un doble pivote, Gavi enganche, Jeremy Pino, Rodrigo Moreno y Álvaro Morata. Viendo el 11 en la previa, ahí me generaba muchas dudas. Y después del partido, algunas de esas dudas se confirmaron. Por ejemplo, la primera. Gavi de enganche a mí no me convence. Gavi no es un futbolista para jugar de enganche. O sea, yo creo que Gavi es un jugador con un talento impresionante, con unas condiciones de presión muy importantísimas. Mejor dicho, una de las claves del Barça campeón de la Liga creo que viene de la mano con la capacidad que tenía Gavi de presionar, de poder cubrir mucho terreno, de poder recuperar balones. A nivel defensivo es un futbolista muy físico, más allá de no tener un físico muy impresionante a nivel visual, porque es un físico más de capacidad para correr, de chocar, etc. Pero Gavi me sigue dejando dudas como futbolista creativo. O sea, Gavi no es Pedri, vamos a plantearlo así de esa manera. Y para jugar de enganche yo no lo veo, porque al final un enganche necesita tener calidad técnica, creatividad, y yo en Gavi no veo eso a día de hoy. Como mencioné, es muy joven. Es muy joven y es un jugador que todavía tiene que evolucionar. Pero para jugar de enganche, creo que es otro perfil el que tú necesitas. Y no el de Gavi puntualmente. Porque además Gavi es un jugador que su mejor versión creo que la muestra viendo el juego de cara. Y tú en ocasiones jugando de 10 o de enganche, juegas mucho de espaldas. Y ahí Gavi no me furula tanto. Entonces yo creo que aquí es un planteamiento que me genera dudas. Capaz ahí con Canales y poner a Gavi más como falso extremo, como juega más en el Barça, para tener un socio arriba con más calidad, le hubiera servido más a España. Capaz Canales, como menciono, como enganche, que creo que es un futbolista que puede adaptar mucho más a ese rol. Las dudas que me genera, bueno, el otro, Rodrigo Moreno, no entiendo mucho el rol que les dio y tampoco la oportunidad que le dio Luis de la Fuente como extremo derecho. Yo creo que ahí España tenía otra posibilidad más de poder utilizar a un jugador más determinante en esa zona. Después creo que a España le costó mucho superar la presión de Italia. Italia presionó muy bien y presionó muy arriba. Mejor dicho, a España, por esa falta de creatividad, se le notó demasiado la escasez de creación de peligro. Al final el gol nace de una presión alta, de un error de Bonucci, y ese error de Bonucci llega al 1-0 Jeremy Pino, pero España tampoco es que generó muchas oportunidades a partir del juego de posición, que es la idea de juego de Luis de la Fuente. Un equipo sin creatividad a nivel colectivo y sin creatividad a nivel individual, en un primer tiempo muy chato, más allá de tener la pelota, no generaba real peligro, e Italia en un par de acciones, sobre todo con un muy buen Jorginho, filtrando y soltando pases, al igual que Varela, con Fratesi llegando, con la movilidad de Immobile, con Di Lorenzo y Spinazzola jugando muy arriba, sí que le pudo generar peligro a España. Pero ¿qué ocurre? Así como criticamos, si vemos el 11 de España que le falta calidad, al de Italia es un poquito más de lo mismo. Tú ves el 11 de Italia y es un 11 que a nivel ofensivo se queda cortísimo, porque Zaniolo e Immobile son dos futbolistas que no son determinantes, no son jugadores que te van a cambiar el desarrollo de un partido con su talento. E Italia, más allá de poder construir y de generar peligro a partir de su movilidad, a partir de su presión, no era un equipo capaz tampoco de marcar la diferencia con su talento individual. Me he dicho, el mayor talento de Italia estaba en el mediocampo, y ambos mediocampistas están jugando más en la base que llegando a zona rival, porque al final Jorginho y Varela juegan más de esa manera que cualquier otra cosa, más con el rol que le estaba dando Mancini a Varela, más amarrado a la base cerca de Jorginho. Uno de los puntos altos de España en el primer tiempo, Rodri. Creo que Rodri fue el mejor jugador del partido de España, no solamente interviniendo en el gol de Joselu, ese disparo que da 2 rebotes y le cae a Joselu y anota, sino porque creo que es el jugador que mejor explica la idea de juego de Luis de la Fuente. Aquí vemos un poco su mapa de calor, una bestialidad, un futbolista que cubre mucho terreno, que terminó dando 104 de 108 pases, es decir, 96% de precisión, de los cuales 4 fueron pases clave, es decir, 4 pases que dejaron a sus compañeros en posiciones para definir. Si nos vamos al resto de puntos, ganó el 50% de sus duelos. Creo que Rodri confirmó en este partido que es el mejor jugador español de la actualidad. Posiblemente, para muchos, el mejor mediocentro del mundo. Yo creo que podría compartir ahí que es el mejor mediocentro del mundo. Y es la base fundamental de España.
A mí lo de Robin Lenormand no me gustó tanto. Me ha dicho, hay un par de acciones donde Italia le gana la espalda a la defensa de España y le costó mucho a España poder recuperarse de eso. Creo que el rol de Mikel Merino no está tan mal tampoco, apoyando más a Rodri, pero tampoco es ese futbolista que explote esa virtud. Yo creo que eres más un jugador que lo puedes poner a llegar al área, un jugador que te puede generar más peligro pisando zonas de remate, más que puntualmente siendo ese jugador que apoye más a Rodri. Llega la segunda parte, comienzan a entrar los cambios. Italia saca a Spinazzola para meter a Di Marco, que me sorprendió la suplencia, me imagino que por un tema más físico. Y entró Darmian por Bonucci, que había jugado un primer tiempo terrible, continuidad de su temporada malísima en la Juventus. Y entra Asensio por Rodrigo, que me parece un cambio lógico. Al final Asensio es más jugador que Rodrigo Moreno en la actualidad y además interpreta mejor jugar en la banda. Va pasando el tiempo del partido, España domina mucho más el juego, domina mucho más la pelota. Vemos que en la segunda parte la posesión es toda de España, la generación de oportunidades es casi toda de España, 10 contra 5, 3 contra 2 en tiros a puerta. Entra Canales, entra Fabián Ruiz, entra Ansu Fati por Jeremy Pino, entra Fabián Ruiz por Mikel Merino y Canales por Gavi. Los cambios llegan un poco más tarde, yo creo que los cambios posiblemente los pudo haber hecho antes, también entra Chiesa y entra Cristante en Italia, y creo que España se ve mejor. Italia repliega de manera muy agresiva ya después del segundo tiempo, creo que es más confiante del resultado 1-1 y llevarlo a tiempo extra. Y España en campo rival se siente mucho más cómodo, con Rodri pisando zonas de remate, con Canales jugando más adelantado, con Jordi Alba pisando zonas también más ofensivas, donde creo que hay mucho más fundamental, porque creo que uno de los temas de Jordi Alba son sus descensos defensivos. Pero Jordi Alba en campo rival es un lateral que te marca diferencias. Y creo que el gol nace de eso, de una Italia totalmente replegada, de una España montada, pelota que le cae a Rodri fuera del área, le pega a Rodri, 2 rebotes, José lo habilitado y anota el gol. Creo que España es mejor que Italia, no es un partido donde España haya maravillado, porque dudo mucho que haya maravillado y que muchos se hayan ido conformes con su partido, pero fue superior a Italia y creo que eso es más que suficiente para llevarte del partido y llegar a la final, donde jugarás contra Croacia, que ayer jugó un muy buen partido contra Países Bajos. Un partido muy interesante, un partido muy bonito, ese mediocampo de Croacia que todos conocemos muy bien, Brozovic, Kovacic, Modric que ayer firmó un partidazo tremendo, contra el de España, que hay que ver qué apuesta Luis de la Fuente. Yo vería raro que le dé continuidad a lo que vimos hoy. Croacia sí es una selección que le va a pelear mucho más la pelota a España en comparación a Italia, que era un equipo más de repliegue y salir, juego directo con Immobile, juego directo con Fratesi pisando el área. Yo creo que Croacia le va a pelear mucho más la posesión a España que Italia, y creo que eso vamos a verlo en puntos muy interesantes. Creo que vamos a ver cosas muy interesantes ahí y creo que va a ser un partidazo que se va a poder ver de muchísimas maneras. Aquí por lo menos vemos el gol de España, como mencionamos, una presión alta y agresiva de España. Morata va por Donnarumma, Gavi va por Bonucci, Jeremy Pino pendiente aquí, también Rodrigo Moreno, y España consigue, cuando Donnarumma suelta a Bonucci, ya Gavi estar encima para recuperar y que sea Jeremy Pino el que define y ponga el 1-0. Es muy buen gol este de España en sentido del trabajo sin pelota. Es decir, vimos una España más capacitado para hacer daño a partir de ese trabajo sin pelota. Y aquí en el primer gol de España lo vemos claramente. Después vemos a una Italia que presionaba muy arriba. Italia también estaba buscando presionar arriba porque también le hacía falta calidad técnica para marcar la diferencia. Una Italia muy volcada arriba, forzando a Unai Simón a tener que jugar muy largo, a una España que no pudiera salir desde atrás, una España muy condicionada por esta presión, también vigilando muy cerca a Rodri, con los interiores muy pendientes de los mediocampistas españoles, y ahí vemos un partido más rígido porque ambos equipos intentaban neutralizarse desde la presión. ¿Qué le pasó a España? Que yo creo que es uno de los puntos más condicionantes, esto. España es una selección que estaba muy rota, por eso yo hablo mucho del tema Gavi. Gavi al final, si te va a jugar de enganche, no te va a funcionar tanto, porque Gavi en ese rol es más atacante que mediocampista. Y tú necesitas que el enganche en estos casos sea más mediocampista. Un jugador que te pueda relacionar más con el juego, más cerca de Merino, más cerca de Rodri, que sea un socio, que te pueda generar desequilibrio, un par de gambetas por dentro. Y Gavi no es eso a día de hoy. Gavi es un futbolista que todavía tiene ciertos detalles a mejorar a nivel creativo. Obviamente, como mencionamos, es muy joven. Pero, repito, un punto que es clave, que Gavi no es Pedri. Pedri sí te puede jugar en ese rol. Sin estar Pedri, yo creo que Canales en ese caso podría ocupar mejor ese rol. Yo no sé si en ese punto de sacar a Gavi del 11, yo capaz hubiera apostado más por Gavi como extremo izquierdo, más falso, para darle más libertad a Jordi Alba,
o Gavi más cerca de Rodri para ser el socio de Rodri, pero más cerca en la base. Yo creo que esos son los puntos que tiene que mejorar España. Contra Croacia va a ser un reto bastante complicado, pero creo que España consigue ser superior a Italia, se lleva el partido contra una Italia muy pobre a nivel individual y colectivo, y España con un Joselu que entra. Y se ha demostrado que Joselu es un delantero que cuando entra es capaz de marcar las diferencias. Tienes en el banquillo ese recurso, ese dinamitador de encuentros a partir del gol para marcar y ser determinante. ¿Qué jugadores destacaría yo del partido de España? Para mí el mejor es Rodri. Creo que después pondré a Joselu, aunque haya jugado muy poco por el gol, que creo que es determinante. Creo que el gol de Joselu es determinante. Y a mí el partido de Jesús Navas y Jordi Alba me gustó. O sea, más allá de que creo que no deberían ser los titulares de España, porque creo que hay jóvenes talentos con proyección de buena temporada, aunque capaz están un poco verdes, pero creo que la Nations League es un torneo donde los puedes probar. Creo que Jordi Alba y Jesús Navas hacen buen partido. Ambos creo que cerraron bien la temporada con sus clubes y creo que le dieron un poco de continuidad a esto. Pero para mí el mejor obviamente es Rodri, con un partido sideral como mediocampista. Para mí el mejor jugador español de la actualidad, y creo que lo demostró en este partido clave contra Italia, y ahora lo va a tener que demostrar contra el posiblemente top 3 mejores mediocampos de Europa. De Europa hablo de selecciones, porque creo que hay muy pocos mediocampos a nivel de selecciones mejor que el Brozovic, Luka Modric y Mateo Kovacic.